Estamos a 2 minutitos de las 10 de la mañana, sigue fresco en Montevideo y gris, 13 grados la temperatura. Seguimos hablando de libros porque ya está en las diferentes librerías José Mujica, Otros Mundos Posibles, y para conocer los detalles de lo que representa la figura del expresidente con toda su historia, trayectoria y muchos discursos que tuvieron sus repercusiones a nivel internacional, recibimos en esta mañana a Anastasia Barceló, licenciada en Relaciones Internacionales, una de las autoras además de esta publicación. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, hay muchos libros, mucha tinta escrita sobre el expresidente José Mujica en sus diferentes etapas, como integrante del MLN, como presidente de la República, como expresidente, sus lados más claros, más oscuros. ¿A qué apunta en particular? ¿Cuál era la esencia de la investigación sobre la figura de José Mujica? Bien, este es un libro académico, escrito en colectivo con varios colegas y dirigido por el profesor Gerardo Caetano, que es el coordinador. Y bueno, un elemento que nosotros percibimos fue el hecho de que ya existían muchos libros, mucha producción académica en artículos científicos sobre el expresidente, pero sobre todo en su etapa de guerrillero, como integrante del Movimiento de Liberación Nacional, y luego mucha tinta sobre lo que fue su presidencia, y en nuestro caso, que estudiamos política internacional y política exterior, muchos artículos académicos por todo el mundo prácticamente sobre su gestión. Esto nos llevó a vislumbrar una laguna, o de hecho decir, bueno, faltaba un libro, faltaba material sobre el impacto internacional, ya no solo de su política exterior, sino de cómo su pensamiento internacional y su praxis a lo largo de su vida, pensemos desde su juventud, cuando comenzó a militar en las filas del Partido Nacional junto a Enrique Erro, hasta la actualidad, que, bueno, como sabemos, el expresidente Mujica continúa muy activo, sobre todo lo que respecta a las relaciones internacionales y a esa área que tanto le gusta y que también ha sido muy bien recibido en gran parte del globo, por decirlo así, a todos sus mensajes. O sea que más que condicionarlos la cantidad de libros que hay sobre Mujica, le abrió la ventana para escribir sobre un punto que tal vez no estaba tan descubierto. Exactamente. Nosotros desde la academia, desde la Universidad de la República, lo que buscamos es ir acumulando conocimiento a partir de lo que ya ha sido escrito. Por eso no hicimos una biografía del expresidente, sino que fuimos a, bueno, su praxis y pensamiento internacional y buscamos ver cómo fue evolucionando, cómo se fue transformando. Es decir, no es el mismo pensamiento del José Mujica más joven durante los años que perteneció al MLN o posteriormente cuando cuando fue liberado por la ley de amnistía de 1985 al Pepe Mujica, José Pepe Mujica de la presidencia de la República o posteriormente a la actual figura que se ha tornado a nivel regional e internacional. Muchas veces, y esto fue una constatación también del grupo de trabajo de este libro, es el hecho de que los discursos del expresidente Mujica calan mucho más hondo en el exterior a veces, ¿no? En otros países, claro, que en el propio Uruguay, que aún genera, digamos, muchas divergencias, diferencias, y tampoco es objeto de consenso porque continúa muy activo políticamente. Adelante. No, porque hay una parte, en uno de los capítulos, hay una reflexión que me gustaría que tú profundizaras, que es, Mujica es un hombre que no utiliza redes, que no tiene cuentas de las redes habituales, pero sin embargo es globalmente el uruguayo más conocido y cuyos discursos son, como tú decías, más replicados. ¿A qué atribuyen eso ustedes? Bueno, para realizar ese capítulo, lo primero es decir que llevamos a cabo una medición en términos de redes sociales. Si bien, como tú dices, el expresidente no utiliza Twitter ni Instagram, pero sí existen cuentas que tienen millones de seguidores en todas partes del mundo, ¿no? Buscamos rastrear eso. También, por otro lado, las páginas de Wikipedia que hacen referencia a su vida,
Un ejemplo muy ilustrativo es que esa página está traducida a más de 80 idiomas en el mundo. Y cuando comparamos la incidencia o el impacto que tiene la página de José Mujica, es muy similar en algunos momentos a la del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, o a la de líderes de la región como Cristina Fernández de Kirchner o Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cuál es la relevancia de esto, más allá de la figura como tal del expresidente, sino es que proviene de un país, digamos, de dimensiones pequeñas, con una demografía muy pequeña, los uruguayos somos muy pocos, y tenemos poca incidencia en términos materiales y económicos en el mundo. Allí hay un testimonio, porque el libro tiene testimonios de figuras internacionales muy importantes, y una de ellas es una figura nacional como Enrique Iglesias. Él allí lo describe a José Mujica como la figura del soft power más importante de nuestro país. ¿Qué es el soft power? Es la capacidad de incidir en las dinámicas globales y en lo que se opina mundialmente, en la opinión pública internacional, digamos, a través de una figura o de una imagen, ¿no? Sin utilizar la fuerza, ¿no? Recordemos que muchos países, muchos estados inciden en otros a través de intervenciones, del poderío bélico, del poderío militar. No sería el caso de Uruguay. Por ello, rescatamos la relevancia que ha tenido Mujica también en términos de la proyección de la política exterior del Uruguay, más allá de su gobierno. Anastasia, sin adelantar mucho más de lo que aborda el libro, ¿hay algún aspecto revelador, más allá de estos datos que manejás, de la cantidad de traducciones que tiene su sitio en Wikipedia, de los discursos que se replican a nivel internacional, que lo decía, se pueden asimilar a Barack Obama? ¿Qué aspecto revelador tiene esta investigación? Bien, como les decía al inicio, poder narrar esa evolución y la transformación de su pensamiento creo que es muy importante, y allí ya tenemos un objeto de estudio en sí. Y además muchas anécdotas que lo ilustran a Mujica no solo como un político más, digamos, de nuestro sistema político, sino como un estadista. Pongo un ejemplo muy concreto que está en el libro, pero no contar todo. Pero, por ejemplo, cuando Mujica era ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, vino de visita oficial, otro ministro chino llamado Xi Jinping. Tanto Lucía como Pepe se enteran de que iba a venir al Uruguay por esta visita, y llaman al Ministerio de Relaciones Exteriores y le dicen, bueno, va a ir un funcionario diplomático de protocolo a recibir a esa comitiva que acompañaba a ese ministro Xi Jinping en la época. Y allí nos cuenta, bueno, decidimos desde el punto de vista de la diplomacia uruguaya que esto no era lo más adecuado, y fuimos directamente al aeropuerto junto a Lucía a recibirlo. Esto nos muestra las características y la visión y la capacidad de proyección que tiene el expresidente. Sabemos que Xi Jinping actualmente es el primer mandatario de China, de uno de los países más relevantes en términos económicos a nivel mundial. Y lo que nos decía es eso: a los chinos, desde el punto de vista diplomático, los gestos importan muchísimo, y eso lo tuvo en cuenta. Sí, por ejemplo, cuando siendo presidente en la estación Chorena, sacó a pasear, creo que fue el primer ministro japonés en una camioneta para que viera cómo se producían las vacas en el Uruguay, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, en Japón, ya que lo traes, es un país que tiene libros, manuales escolares para niños, para lo que serían liceales en Japón, con ilustraciones de la vida de José Mujica, ¿no? Y lo que se busca transmitir allí en esos libros que tuvimos acceso es la coherencia en su discurso, ¿no? Y en cómo vive, ¿no? Ese mandatario, cómo vivía en ese momento. Entonces eso es impresionante para el Uruguay, que un ex presidente esté retratado en libros para niños, por ejemplo, en Japón. Eso nos parece muy lejano, claro, ¿no? Y buscamos traerlo también al libro como
como otro aspecto, como otro fenómeno interesante, más allá de la cantidad de anécdotas y testimonios, como les decía, que tiene el libro, Gabriel Boric. Sí, Sí, de eso te quería preguntar, a propósito, bueno, mencionaste a Xi Jinping, es bueno señalar que también el libro tiene una serie de ilustraciones, entre otras, bueno, está la foto allí de Mujica con Xi Jinping, pero decías, Iglesias, Boric, ¿les costó que gente de primer nivel, a nivel mundial, hablara sobre Mujica? No nos costó, para nada. Cuando llegamos la idea, ¿no?, de un testimonio que es mucho más el relato de una experiencia junto al expresidente, creo que fue muy bien recibida. Hay algunos otros testimonios, por ejemplo, el de Lula da Silva, que es muy probable que entre para la segunda edición, que por tiempos del presidente actualmente en Brasil no llegó, pero hay otros que son fantásticos. A mí hay uno que particularmente me gustó muchísimo, que es el de Jordi Évole. Hay otro de Hugo Sigman, un empresario importante. Bueno, los digo como para que lo lean con atención, pero realmente son muy buenos y creo que ilustran a esa figura con relevancia y con poder global. ¿Cuándo terminó de realizarse la investigación, digamos? ¿Fue antes de la noticia de la enfermedad del expresidente? Sí, nosotros comenzamos a trabajar en términos de investigación, pues hicimos muchas entrevistas. Más que nada iba, porque ya no nos quedan muchos tiempos, sino saber cómo había impactado. Comenzamos en mayo y en diciembre ya estaba prácticamente siendo corregido, ya fue a prensa, entonces fue antes. ¿El impacto cómo cayó en ustedes que estaban con esa investigación? Porque cuando hablábamos de esas réplicas que puede tener a nivel de redes sociales, aunque Mujica no tenga, vimos, no sé, autores, cantantes, artistas, políticos de todo el mundo hablando sobre la situación sanitaria de José Mujica. Y eso también creo que es otra línea de abordaje, ¿no?, respecto a la figura que tiene el expresidente. Sí, sin duda. Sabemos que la noticia impactó en Uruguay y en gran parte del mundo, en lo que es los medios de comunicación a nivel internacional. Y en términos más, personales, nos impacta muchísimo porque, esperemos que no, pero puede llegar a que este sea uno de los últimos libros escritos en vida del expresidente. Digo, esperemos que José Mujica viva muchos años más y que continúe militando y trabajando por el Uruguay, pero llega en un momento clave que nos impacta tanto desde el punto de vista profesional como más personal. Anastasia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.